Muy buenas tardes y buenas y nubladas tardes, hermanos. Dios les bendiga, seamos todos bienvenidos a este estudio en donde estamos estudiando, analizando y tratando de profundizar lo más posible, en la medida también que el tiempo nos lo va permitiendo, en el Evangelio de Mateo. Y el día de hoy vamos a ver el capítulo número 17 del Evangelio de Mateo. Primeramente nos ponemos en las manos del Señor y comenzaremos nuestra lectura con el favor de Dios. Te damos muchas gracias, Dios Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Hacedor, Señor. Tú el que nos has formado y nos conoces en lo más profundo del corazón y sabes, Señor, lo que necesitamos. Así que te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo ministrando la vida de cada uno de nosotros como lo haces siempre que tu palabra es expuesta a nuestros corazones, Señor, sin importar quién la exponga, porque cuando es tu palabra, Señor, tiene esa vida tuya, Señor, ese poder para transformar, mi Dios, y nos da la porción que necesitamos, Señor, para nuestras vidas. Yo te ruego para que así sea, como siempre ha sido, Señor, en el corazón mío y en el de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén y amén. Bueno, entonces estamos aquí en el capítulo número 17. Vamos a comenzar con este tema que es la transfiguración. Vamos a ir haciendo unas pequeñas pausas, pues es un pasaje que tiene 13 versículos y sería bastante complicado leerlo todo y explicarlo, así que iremos haciendo algunas pausas para que sea pues más digerible y podamos ir sacándole el mayor provecho posible. Dice el versículo número 1: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz, y se le aparecieron Moisés y Elías que hablaban con él. Vamos a tomar una pequeña pausa aquí. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que una de las cosas que dejamos pendiente en el capítulo anterior es cuando dice en el último versículo que muchos no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y fíjense que muchos intérpretes consideran que esta palabra o esta oración corresponde precisamente a que muchos de ellos iban a ver estas manifestaciones gloriosas de Dios, o sea, de Jesús como Dios, que fueron su transfiguración, su resurrección, su ascensión, incluso el día del Pentecostés cuando desciende el Espíritu Santo en el libro de los Hechos sobre todos los que estaban allí, ¿verdad? Entonces, vemos aquí cómo la transfiguración puede ser uno de estos hechos que se menciona y que bueno, 3 de los apóstoles pudieron ver, que fueron Pedro, Jacobo y Juan. Y estos 3 apóstoles, sin duda alguna, estaban en este sentido, eran como el círculo más íntimo del Señor Jesús, a quienes llevó como testigos, si lo queremos ver de algún modo, de muchos de sus hechos que fueron milagrosos, grandemente milagrosos, y en este caso fue la transfiguración. Seguramente todos siguieron al Señor Jesús con todo, o sea, con toda su corazón, y iban con él, pero estos 3 como que presentaban un hambre más, o sea, querían siempre más estar ahí con el Señor, y él miraba eso y él los traía pues a ver estas manifestaciones gloriosas. Dice el evangelista Mateo, y esto es un dato muy curioso, que ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ninguno de los 3 presenciaron la transfiguración, ninguno de los 3, y ellos 3 son los que lo hablan. Cosa curiosa que en el Evangelio de Juan, que él sí presencia la transfiguración, no se menciona la transfiguración en el Evangelio de Juan ni en ninguna de sus cartas. Sin embargo, muchos comentaristas han visto que en primera parte del Evangelio de Juan, en donde dice, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, se refería precisamente a este hecho en donde él, junto a Pedro y Jacobo, vieron la gloria de Dios. Pero es algo curioso que él, que fue testigo presencial, e incluso el apóstol Pedro, que también fue inspirado por el Espíritu Santo y escribió las cartas de Pedro, pues no mencionan este hecho de la transfiguración. Es un dato interesante de notar. Sin embargo, Mateo, Marcos y Lucas, que son los evangelios sinópticos, sí lo ponen en sus redacciones. Entonces vemos aquí que Mateo pues presenta estas vestiduras blancas del Señor, que dicen que eran blancos como la luz. Cada uno de los evangelistas que citan este hecho
dan un dato diferente de las vestiduras del Señor Jesús. Y en el caso específico de Mateo, que nos presenta a Jesús como rey, pues habla de estas vestiduras que eran blancas como la luz, algo resplandeciente, una vestidura digna de un rey, como es el Señor Jesús. Y dice que se le aparecieron Moisés y Elías, que hablaban con él, con el Señor Jesús. Entonces vemos aquí cómo el Señor Jesús se despoja de esta parte humana, por así decirlo, y ven esta parte divina, que él fue 100% humano, 100% divino, en un hecho totalmente sobrenatural, es decir, que es diferente o que trasciende las leyes naturales como lo conocemos. Probablemente para nosotros nos cueste trabajo porque tenemos esta mente tan finita, y incluso los apóstoles pues se sorprenden en gran manera. Imagínense ver esto, o sea, el Señor Jesús, verlo transfigurado así en toda su gloria, ya presentándose totalmente 100% divino, y verlo a un lado de Elías y a un lado de Moisés, pues debe haber sido un hecho bastante que se quedó en su memoria para toda la vida, ¿no es cierto? Si usted y yo hubiéramos estado ahí, no sé qué hubiéramos hecho, escondernos, no sé. Entonces era algo pues bastante sorprendente. Y estos dos personajes, Moisés y Elías, que seguramente sabemos que Moisés, representa esta parte de la ley, y Elías representa esta parte de los profetas, dando un testimonio o siendo traídos aquí como testigos de que en Jesucristo se cumplía totalmente la ley, pues él vino a cumplir la ley y totalmente todas las profecías que habían dado los profetas en el Antiguo Testamento acerca del Mesías esperado. Y hay un dato también muy curioso que quisiéramos abonar a este estudio, y es que aquí en este tiempo de la transfiguración ya prácticamente estaba dando término el ministerio del Señor Jesús. Es decir, aquí todavía está en Galilea, pero ya en los capítulos subsecuentes, los que siguen, pues, él ya va rumbo a Jerusalén, en donde ya iba a morir. Entonces, aquí ya estaba dando prácticamente una finalización, si lo queremos decir de algún modo, el ministerio del Señor Jesús. Ya estaba en lo último, y aparecen estos dos testigos, ya como siendo testigos en el área legal, cumpliendo todo así las profecías y la ley de Dios que se cumplió totalmente en Jesucristo, de que ya iba a dar por terminado el antiguo pacto para establecer el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Y esto se lo menciono porque también en el Apocalipsis, en el capítulo 11, vemos que antes de la venida del Señor Jesucristo, que dará por terminado el pacto de la gracia, también aparecen dos testigos, cuyas características también los comentaristas las han señalado, que son muy similares a Moisés y a Elías. Y en ese tiempo pues ellos van a predicar y van a morir precisamente por hablar el evangelio, y se cumple una serie de profecías antes de la venida del Señor Jesús, en donde también estarían dando como el anuncio de la finalización de la dispensación de la gracia, que es en la que ahora nosotros tenemos el privilegio de vivir, y que ya sabemos que la salvación no es por obras como en el tiempo de la ley, sino que solamente se requiere fe, arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Vamos a continuar en los siguientes versículos. Dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y se oyó una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y sintieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Bueno, aquí vemos como el apóstol Pedro, que siempre vemos esta digamos, reacción de él, de contestar o de hablar, no antes que los demás. Y en este caso le comienza a decir: aquí vamos a hacer unas enramadas. Esto hace alusión a la fiesta de los tabernáculos que el pueblo de Israel celebra, en donde recuerdan el tiempo en el que vivieron en tiendas de campaña en el tiempo del éxodo, de cuando venían con Moisés de Egipto a la tierra prometida. Entonces ellos celebraban esta fiesta de las enramadas, muchos le dicen de las cabañas, en donde moraban ahí alrededor de una semana, si no mal recuerdo. Y él hace esta alusión de decir: vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, como una celebración, ¿no? Para ti, para Elías, para Moisés. Y él apenas estaba hablando cuando lo interrumpe la voz del Padre. Y es que
Pedro en esta efusividad estaba equiparando a Jesús a Moisés y Elías. Y Dios, el Padre, le dice, tranquilos, este es mi hijo amado. O sea, le da ese lugar de preeminencia a Jesús, pues porque es 100% divino, Dios encarnado. Entonces, muchas veces, pues yo me imagino que él al ver esta manifestación, igual que le ocurrió a muchos cuando vieron el ángel se postraban, él mismo le sucedió también, Juan le sucedió al apóstol, pues ver esta manifestación comenzó a adorar, pero es el Señor Jesús, el que es el Mesías, el que es el Dios encarnado, el que es nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Rey. Entonces, Él tiene ese lugar de preeminencia y lo sigue teniendo. Él es la cabeza de la iglesia y nosotros eso nunca se nos debe de olvidar. Aunque veamos muchas cosas, siempre debemos de recordar, siempre puestos los ojos en el Señor Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Y vemos entonces esta intervención del Padre dando este testimonio de parte del Hijo y vemos cómo el Señor Jesús llega, los toca y les dice, levántense, no teman, porque es obvio que al ver todo esto, pues todos ellos se comenzaron como a tener un temor reverente, ¿no? Delante de toda esta manifestación gloriosa de Dios. Dice que el Padre se manifestó en una nube de luz que los cubrió y esta nube nos hace recordar mucho y es que todo tiene una función con el Éxodo, si se fija, de cuando en el Éxodo precisamente y obviamente hace todo una alusión y encaja pues obviamente en la figura de Moisés, ¿no? Que lo tenemos como muy presente en el Éxodo. Entonces, esta nube que cubría, recuerda a los israelitas mientras iban en el desierto para que el sol pues no les pegara tan de lleno, iba la nube de día y la columna de fuego de noche. Y también esta nube también se manifestaba en el templo, cuando había ese agrado de parte de Dios, aunque dicen que ya en estos tiempos esta nube jamás se volvió a manifestar porque ya el templo ya se había corrompido. Y aquí se manifiesta lo que se conoce en el hebreo como la Shekinah de Dios. Así se le denomina en el hebreo antiguo, la presencia de Dios, aquí dando un testimonio público de su Hijo amado, 100% divino, y 100% humano, el Señor Dios Todopoderoso. Vamos a continuar, dice, cuando ellos alzaron los ojos no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Aquí vemos cómo el Señor Jesús les da esta parte de confianza, pero les pide que por favor no lo revelen aún. Aún todo esto estaba guardado para otro tiempo y vemos como a muchos también, por ejemplo el apóstol Pablo también fue llevado al tercer cielo y dice que también cosas que no le es propio al hombre hablar, proferir, ¿no? Entonces también se quedó esa parte guardada, todas las cosas que él vio porque pues así Dios lo mandó y en este caso también porque tenía que ser reservado este hecho hasta después de su muerte y seguramente cuando lo contaron a los demás incluyendo a los evangelistas que redactaron este hecho, pues les fue para cimentar su fe, para fortalecernos en la fe y para afirmar que estaban creyendo en el Mesías, el Hijo de Dios. El versículo 10 dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Pero os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. Y entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces, después de que ya termina el acto de la transfiguración, están ya en la intimidad con el Señor Jesús y ellos les viene a la mente muchas interrogantes quizás que tenían con anterioridad y es que sabemos que en Malaquías en el capítulo 4 en el versículo 5 decía esta profecía de Malaquías, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Entonces ellos conocían estas profecías y habían escuchado de los escribas, como bien le dicen, que iba a venir primero Elías. Por eso, al no reconocer el ministerio de Juan,
como aquel Elías que iba a venir preparando el camino del Señor, pues les era más sencillo no reconocer a Jesucristo como el Mesías, porque si aún no viene Elías, aún no se presenta el Mesías. Sonó como rima, ¿verdad? Pero no lo es. Entonces, aquí los discípulos están teniendo toda esta revelación, o sea, se está corriendo el velo de que ya vino Elías, hizo la misión que el Señor le mandó en esta cuestión de preparar el camino del Señor en Juan el Bautista, que esa fue su misión específica. Sabemos que él fue apartado, recuerdan, desde el vientre de su madre, un niño ya que nació con un propósito ya bien determinado por parte de Dios y que lo cumplió hasta morir por esta causa, por la causa del Evangelio. Y entonces ellos comienzan a comprender de qué se trata. Si él era Elías, tú eres el Mesías, tú eres Dios, tú eres el Dios encarnado. Entonces todo esto va cimentando su fe y va llevándolos como a un clímax de un entendimiento todavía mejor de quién es Jesús y de quién es este rey, de quién es Dios mismo que iba a estar a punto de consumar la obra redentora para cada uno de nosotros. Vamos a continuar en los versículos 14 en adelante. Dice así: Jesús sana a un muchacho lunático. Cuando llegaron a donde estaba la gente, se le acercó un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y sufre muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con nosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Entonces reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Se acercaron entonces los discípulos de Jesús y le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Entonces Jesús les dijo: por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí se habla de una cuestión que era como muchos intérpretes lo han aludido como una enfermedad, algunos lo han aludido a algo parecido a la epilepsia, y a otros ya más de estos tiempos han dicho que era como un cambio como algo parecido a la bipolaridad, en donde él tenía unos cambios tremendos y que atentaba contra su propia vida. O sea, tenía unos cambios de estado de humor tan tremendos que pues me imagino yo que el padre tenía que intervenir para evitar que él se dañara a sí mismo. Por eso es algo muy literal cuando dice en agua y en fuego, como atentando contra sí mismo. Entonces aquí vemos esta manifestación. Debemos de aclarar que no todas las enfermedades provienen de una cuestión espiritual como tal, o de algo de los demonios, etcétera. Esto es algo que se debe de aclarar siempre que se tocan puntos como este. Sin embargo, en el pueblo de Israel, no sé si ha notado alrededor de todo el evangelio cómo sucede mucho esto, y es que una de las cosas que el Señor precisamente les había advertido es que no entraran en idolatría con otros ídolos, con otros dioses con D minúscula de otros lugares, porque eran sometidos a cuestiones ya de hechicería, de brujería, muchas cosas que están fuera de la voluntad de Dios, totalmente fuera, pero que abren puertas. O sea, no sabemos el trasfondo de este joven, pero en el pueblo de Israel sí se dio mucho tiempo toda esta cuestión de idolatría a muchos ídolos, en donde hacían rituales muy sangrientos, en algunos hasta ofrecían a sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces vemos aquí cómo Dios, precisamente para guardar su integridad espiritual, pues les decía: no lo practiquen, esto es un pecado delante de Dios, es uno de los pecados que Dios más abomina y por el cual muchas veces tuvo que tratar con su pueblo de maneras muy dolorosas. Y esto también a nosotros nos dice: tengamos cuidado de lo que estamos haciendo, viendo, de que la idolatría no haya cabida en nuestro corazón, no sea que se abra alguna puerta. Y muchas de estas manifestaciones se daban precisamente por eso. No digo que todas, porque pues no puedo de alguna manera generalizar, pero sí muchas ocasiones llegaban a suceder este tipo de manifestaciones, que, como le repito, no que toda enfermedad o no que todo trastorno tenga que ver específicamente con cuestiones espirituales o demoníacas como aquí, pero sí ocurrían, como en este caso que se menciona claramente. Entonces vemos cómo el Señor Jesús pues
viene este padre totalmente angustiado delante de él, al igual que usted y yo lo estaríamos, que somos padre y tuviéramos un hijo que ya tiene mucho tiempo padeciendo este tipo de situación y que quizás tengamos, como le digo, que intervenir para evitar que se haga un daño permanente, acabar con su vida. Y viene con esta preocupación, lo lleva a los discípulos que habían quedado abajo, porque el Señor Jesús se llevó al monte a 3, recuerde, a Jacobo, a Juan y a Pedro, y los que quedaron abajo pues no pudieron echar fuera a este espíritu maligno. Entonces, pues vienen ya el Señor Jesús y aquí vemos esta perseverancia de un padre que no se da por vencido. O sea, ellos no pudieron, pero yo me voy con el Maestro, ¿no? O sea, yo me voy con el Señor Jesús. Y sin duda alguna, esa es una característica que usted y yo debemos de imitar, ir siempre con el Señor Jesús. O sea, Él es el que tiene la solución a todas las cosas y todas las cosas puestas en oración y con fe sabemos que Él hará su tiempo y conforme a su voluntad. Y en este caso, pues el Señor Jesús ya con la autoridad expulsa, ¿verdad? Todo esto que traía el muchacho y dice que quedó sano desde aquella hora. Y les da una contestación muy interesante diciéndoles: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se he de soportar? Y suenan palabras duras, pero recordemos esta escena. El Señor Jesús viene del monte de la transfiguración, ¿verdad? Teniendo esta revelación delante de los discípulos que estaban allí de esa naturaleza divina, mostrándoles una parte de este reino de los cielos que tanto les ha anunciado y que ahora ya se lo hizo visible para por lo menos 3 de ellos y que a la posteridad iba a ser anunciado por ellos a muchos más. Y no sé si recuerda también esta escena cuando Moisés viene bajando, recuerda del monte cuando trae las tablas y que escucha todo aquel barullo, ¿no? Y toda el pueblo de Israel estaba adorando ídolos y pues ya se habían tirado totalmente a la idolatría porque pensaban que Moisés no venía. Y una escena muy similar se topa el Señor Jesús con una algarabía, ¿verdad? Entre tanta gente que no podían lanzar a este demonio fuera y les dice esto. Y esto es algo que también Dios el Padre le dice a Israel, precisamente si me acompaña en Números 14. En Números 14:11 es la contestación prácticamente igual, es una cita de este pasaje, en donde el Señor Jesús en el versículo 11 les dice, y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? O sea, vemos cómo son palabras prácticamente textuales, ¿no? Y aquí vemos totalmente que en Jesús habita toda la plenitud de la deidad, o sea, totalmente, Jesús representando todo su divinidad y manifestando el carácter del Padre, manifestando el carácter de Dios Padre, porque pues como lo dice Hebreos, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vemos abajo cómo en estos versículos que también son un poquito controversiales para algunas personas, en donde les habla de esta poca fe. Y de aquí mucha gente se agarra para pensar que hay una fe más grande y otra fe más chica, etcétera. Y es bueno que lo aclaremos, aunque ya se nos ha enseñado a muchos de nosotros, ¿verdad? Pero en realidad aquí de lo que está hablando cuando habla de esta poca fe y de este género que no sale sin oración y ayuno, pues habla de la incredulidad que se estaba manifestando. Y esto nos queda muy de relieve ahora que leímos Números 14:11, ¿no? En donde la molestia es porque el pueblo no cree. Entonces aquí es esto lo que reprocha el Señor Jesús. Yo he estado con ustedes, se han manifestado muchas cosas delante de ustedes y aún ustedes siguen sin creer. Entonces aquí habla de la oración y el ayuno, 2 disciplinas que sin duda alguna pues a todo cristiano nos ayuda a seguir fortalecidos en la fe, en estar siempre en esa comunión con Dios. Y es muy importante que nosotros vayamos madurando en la fe constantemente, ¿no? Constantemente ir indagando en la palabra de Dios, ir poniéndola por obra, estar en oración constante, hacer de esto nuestra vida precisamente e ir aumentando, como dice la palabra de Dios, que la vida del justo es como la aurora, ¿verdad? Que va en aumento hasta que el día está completamente claro. Vamos sobre el versículo 22 en donde Jesús anuncia por segunda vez su muerte. Dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo:
el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Ellos se entristecieron mucho. Vemos aquí cómo el Señor Jesús una vez más anuncia su muerte, y esto hace mucho alusión a lo que le comentaba. Su ministerio ya estaba prácticamente por terminar. Ya en los capítulos subsecuentes lo que ya vamos viendo son una serie de enseñanzas que les va dejando, y ya va rumbo, en el trayecto de su viaje, ya va rumbo a Jerusalén, en donde posteriormente, ya en unos días, iba a ser crucificado. Entonces dice que los discípulos pues ya esta vez no le dijeron nada, se entristecieron nada más mucho y ya no dijeron nada, ¿verdad? Como aquella vez el apóstol Pedro pues le reconviene, pues ya esta vez ya no le reconvino, como que ya empiezan a entender que es algo que tiene que suceder, aunque esto no deja de entristecerles el saber que su maestro pues hasta donde ellos entendían quizás iba a fallecer de una manera muy cruenta. Tal vez nunca se imaginaron qué tan cruenta iba a ser la muerte de su maestro, pero sí sabemos ahora nosotros que tenemos toda ya la palabra completa, lo cruento que fue la muerte del Señor Jesús. Vamos a pasar a la parte final que habla del pago del impuesto para el templo, y dice así el versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le preguntaron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Fíjese ya como desde la pregunta ya lo plantean de una manera, no paga, o sea, no le preguntaron, oye, si los paga, no paga en negativo, ¿no? Él dijo, sí. Al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos y los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Pedro le respondió, de los extranjeros. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques. Ábrele la boca y hallarás una moneda. Tómala y dásela por mí y por ti. Ahora, estos 2 dracmas, la moneda que sacó Pedro de este pez, pues correspondía a los 4 dracmas. En otras partes dice que era un estatero, que correspondía a los 4 dracmas, o sea, pagaba exactamente la cuota de los 2 para el templo. Ahora, este impuesto está sacado de una ley que se dio en Números, en el 14:11, que era un impuesto para que se daba para el templo, se daba una sola vez en la vida, los varones mayores de 20 años, pero ellos ya habían hecho un negocio de esto, porque ese dinero se quedaba en el templo, o sea, hay que ser honestos con eso, y ellos ya lo estaban cobrando como de una manera ya más continua, ¿no? Y estaban exentos los sacerdotes, los rabinos también estaban exentos, que eran los maestros, y esto es curioso porque dice, vuestro maestro no paga los 2 dracmas, le reconocían que era un maestro, pero aún así querían imponerle el impuesto nomás para ver qué iba a hacer el Señor Jesús. Sin embargo, aquí vemos una reacción del Señor Jesús, como siempre, él siempre sobrepasa la expectativa humana y sobre todo la expectativa de los religiosos, en donde le dice, ve y paga para que no ofenderlos, o sea, dásela por ti y por mí. Entonces vemos aquí cómo él, aunque era es sumo sacerdote el Señor Jesús, y aunque era maestro y que podía estar exento, y sobre todo porque era Dios mismo, pues estaba exento por muchas razones. Sin embargo, él no se aferra a este derecho, no se aferra, sino que renuncia a este derecho, paga en esta actitud de renuncia total y de humildad, que la humildad se cataloga como una característica muy interesante, que dicen por ahí que no es pensar menos de uno la humildad, sino no pensar en uno. Entonces, esto es algo muy interesante, y cómo el Señor Jesús da este ejemplo de humildad renunciando a sus derechos. Algo que sin duda yo sé que para usted, porque para mí lo es, yo me pongo primero, a veces cuesta trabajo renunciar a los derechos. A veces estamos tan acostumbrados a pelear lo que creemos que es justo para nosotros, o lo que creemos que está dentro de nuestros derechos, porque para eso a veces somos muy buenos, ¿no? Para defendernos y para exigir justicia, etcétera, ¿no? Pero él cómo hace esta renuncia, y en una humildad da lo que le estaban pidiendo, ni más ni menos, pagó el impuesto. Y
yo lo pensaba y lo meditaba y decía, Señor, o sea, de verdad que a mí me cuesta mucho no estar peleando mis derechos o no estar peleando la razón que tengo, ¿no? O sea, a veces no caer en este tipo de cosas o situaciones que sin duda alguna pues resultan siempre en nada edificante para uno. Y pensaba yo, Señor, o sea, pero ¿cómo se da esta renuncia? Pues para que entonces sea tu justicia, Señor. Y de alguna manera Dios en toda su palabra siempre nos dice que cuando uno voluntariamente renuncia a todas estas cosas es cuando la justicia de Dios se hace patente. Entonces hay que de una manera voluntaria morir al yo, renunciar a veces a muchas de las cosas que tenemos por derecho, que creemos que por justicia, para que precisamente sea la justicia de Dios y nuestro Dios justo, ese abogado que tenemos delante del Padre, sea quien nos defienda. Porque toda causa que encomendemos a Él, sin duda alguna, amados hermanos, no debemos de dudar en esto, que no haya una incredulidad en nuestro corazón. Él hará conforme a su justicia, y su justicia es mucho mayor. Dice que Él nos da mucho más de lo que nosotros pedimos, aún más de lo que pensamos. Decía el salmista, aún no está la palabra en mi boca y tú ya la conoces toda. Entonces vemos en este acto milagroso del pago de impuestos la provisión específica de Dios, lo necesario. Y vemos esta humildad de Jesús que sin duda alguna debe de representar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, y que yo estoy segura que cada uno de nosotros iremos trabajando y iremos madurando en la fe y poniendo por obra su palabra. Dios les bendiga, mis hermanos.